Bien, buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión de Una vida con propósito. Tercera sesión y segundo propósito. Estamos contemplando este curso que nos ayuda a tener claridad acerca del sentido que tiene nuestra vida aquí en la tierra y podremos encontrar claramente a qué vinimos con estos 5 propósitos que contemplaremos. El sentido que tiene nuestra vida por medio de estas 5 áreas, de estas 5 encomiendas que Dios nos ha dado. Por lo pronto vamos a contemplar el segundo propósito. Pero antes vamos a iniciar con una oración. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos ponernos delante de tu presencia, invocar tu santo nombre y pedirte que derrame la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Espíritu que nos infunda su gracia y podamos entender, podamos comprender cuán ancho, alto, profundo es tu amor hacia nosotros. Y sobre todo, que podamos entender cuál es el propósito claramente, ese propósito que tienes para nosotros aquí en la tierra, para que cuando estemos en tu presencia en el cielo podamos saber, Señor, y haber cumplido, Señor, aquí en la tierra esos propósitos, esa encomienda, esa tarea por la cual nos creaste, por la cual nos tienes aquí, Señor. Pon, Señor, tu gracia en nuestro corazón y en nuestra mente. Danos ese entendimiento necesario para comprenderte, para entender, Señor, y para aceptar tu verdad y para poder vivirla y cumplirla en nuestro corazón. Que cada una de estas palabras que vamos a contemplar hoy, Señor, estén grabadas, Señor, en tu corazón y de allí de tu corazón puedan ser insertadas en el nuestro, para que queden grabadas en nuestra mente y nuestro corazón y ponerlas por vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Bueno, bienvenidos. Contemplamos hoy este segundo propósito. Es que nos transmite esta verdad. Hemos sido diseñados para ser como Cristo. Diseñados para ser como Cristo. Nos dice Romanos 8:28, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio para ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Mis hermanos, Dios nos ha destinado desde el principio para que seamos como Él y que seamos como su Hijo. Así que vamos a un poco a desmenuzar esta palabra durante la sesión, para ver qué significa. Miren esa imagen tan hermosa de Fano, en la que el Padre muestra su imagen en su Hijo, pero su Hijo muestra la imagen en cada uno de nosotros que representamos los seres humanos que habitamos este mundo. Así que estamos llamados a esto. El segundo propósito de nuestra vida es ser como Cristo. Bienvenidos. Para iniciar vamos a ver un video que pareciera que no tiene nada que ver con el tema, pero se van a dar cuenta que sí. Nico, deja el móvil, anda. Ahora. Venga, que mañana tienes examen, tienes que descansar. ¿Solo 5 minutos más? Si tú sabes que nunca son solo 5 minutos. Te prometo que sí. Ay, yo no puedo más. Más del 60% de los jóvenes se lleva su móvil a la cama. Oye, mamá, que tiene razón. El 75% de los adultos también lo hace.
Tú eres un ejemplo para tus hijos. Enséñales a hacer un buen uso de la tecnología. No, pareciera ser esta la introducción a un curso de padres o a un taller de padres. Si no es así, aunque esto nos va a servir muchísimo para poder ser buenos padres. Y lo que quiero que contemplemos y que reflexionemos un poco para iniciar es esta realidad, es que imitamos lo que nos influencia, lo que tenemos más cerca, lo que nos influencia y tenemos más cerca. Para nuestros hijos van a hacer lo que hagamos nosotros. Y lo que hagamos los papás es lo primero que van a ver nuestros hijos. Así que en este caso el manejo de la tecnología, miren el ejemplo palpable, no sé si les pasa a ustedes, pero es algo muy común esto que vemos en este video. La mayoría de nosotros lo hace, 75% de los adultos se va a acostar con el móvil o con un dispositivo a su cama. Y estamos pidiéndole a nuestros hijos que no lo hagan, pero nosotros pues, lo hacemos. ¿Por qué les digo esto? Porque imitamos esto. ¿Y a quién estás imitando tú? ¿Cuál es tu patrón de vida, el modelo de vida que tienes delante tuyo, a quien tú imitas? Tiene que ser algo, alguien. Hoy yo te voy a invitar a que nos dejemos influenciar por alguien. Porque el segundo propósito de nuestra vida es que seamos como Cristo, o sea que hay alguien a quien imitar. Y ese alguien se llama Jesucristo. Y tú has sido creado para ser como Él, para imitarlo a Él. Entonces Dios dijo, hagamos seres humanos a nuestra imagen y semejanzas. Génesis 1:26. Hemos sido diseñados para ser imagen y semejanza de Dios. Colosenses 2:6-7. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Dice San Pablo aquí que hemos recibido a Jesucristo y debemos comportarnos como Él, con raíces profundas en Él. Por eso, hermanos, esto es algo que los voy a invitar durante esta sesión, a que podamos ser como Cristo, imitadores de su gracia, de su amor, imitadores de Él. En toda la creación, solo los seres humanos hemos sido hechos a imagen de Dios. Y esto es un gran privilegio que debemos saber, que debemos conocer y que debemos apersonarnos de Él. La imagen de Dios ha sido dañada y distorsionada por el pecado. Por eso Dios envió a su Hijo en una misión para restaurar esa imagen completa que hemos perdido. Aunque al principio Dios tenía eso muy bien hecho, pero una vez entró el pecado al mundo por medio de la tentación, que hoy contemplaremos todo esto, y el hombre desobedeció y se cayó, como que se ensució eso, se distorsionó esa imagen que Dios había diseñado desde el principio, porque nos diseñó como Él, pero el pecado distorsionó esa imagen. Por eso esta imagen caída del hombre caído, del hombre que cayó en el pecado, es la que tiene el mundo como está, inmerso en el pecado. Pero Dios ha dado una solución y nos ha dado un camino y nos lo mostró por medio de alguien. Y si preguntamos a qué se parece esa imagen y semejanza de Dios plenamente, ¿tú qué responderías? Bueno, pues hoy te digo que se parece a Jesucristo. Esa es la imagen de Dios, lo dice la Escritura en Juan 14:8-9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como que el Señor vino a mostrarnos, y nos lo dice claramente la Escritura, nos vino a mostrar el rostro del Padre. O
sea que la Escritura nos está confirmando que si queremos saber cómo es el Padre, allí está Jesús, ahí está Jesucristo. Él es el rostro del Padre. Esa imagen y semejanza de Dios plenamente la muestra Jesucristo. Nos dice Colosenses 1, 15, 17, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Es la imagen visible del Dios que no podemos ver, pero se hizo visible ya, se encarnó en Cristo. El primogénito, el primero entre todos. Vino a abrirnos el camino a la salvación. Estábamos perdidos, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, porque vino a abrirnos el camino para que pudiéramos volver al Padre, volver a ese plan inicial, volver a ese jardín del Edén del que fuimos expulsados por el pecado, por la desobediencia. La gracia que nos da Jesús es poder volver a abrirnos la puerta y a la gracia, ya podemos conectar con Dios directamente por medio de él. Y San Agustín tiene una frase preciosa. Dice así: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Algo muy profundo. No que fuéramos como dioses nosotros, sino para que Dios se hizo hombre para que el hombre divinizara la naturaleza humana. Quiere decir que por medio de Cristo podremos volver a alcanzar esa gracia de poder estar con Dios, de poder acceder a la presencia de Dios, para que el hombre pudiera volver a estar a su lado. Es un misterio grandísimo que Dios se hizo hombre para que la naturaleza humana, Dios se tomó naturaleza humana y se encarnó. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 100% Dios, 100% hombre, no 50-50. 100% Dios, 100% hombre. Es un misterio precioso, pero ha venido Dios a salvarnos, vino, se hizo, vivió como nosotros, tuvo nuestras sensibilidades, tentaciones, sintió el frío, sintió todo lo que podemos sentir nosotros. Dice la palabra de Dios que fue igual a nosotros, excepto en el pecado, nunca pecó, pero todo lo vivió, todas las sensaciones, las carencias, las pudo vivir el Señor, los sufrimientos. Qué belleza esto. Entonces estamos llamados a ser esa imagen de Dios. Estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios. Por esa razón, tenemos que tener cuidado con algo. Porque hay un movimiento en el mundo que se llama la nueva era que nos tienta de una manera. Porque nosotros nunca llegaremos a ser dioses. Tendremos acceso a él. Pero Satanás prometió a Adán y Eva que si seguían sus consejos serían como dioses. Y esa tentación está desde el principio, querer ser como Dios. Y hay muchas religiones y filosofías, por ejemplo la nueva era, que continúan promoviendo esta vieja mentira. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Somos hijos de Dios. Y tenemos acceso por Jesús otra vez a estar con Él, cerca de Él. Y miren qué implica ser imagen y semejanza de Dios. Que como seres humanos somos seres espirituales. Tenemos la bendición de poder tener espiritualidad, contacto espiritual con Dios. También se puede tener contacto porque la espiritualidad
puede ir en dos caminos, porque el enemigo, el demonio es un ser espiritual también. Hay gente que tiene contacto y utiliza la espiritualidad para hacer contacto con el enemigo. Hay que tener mucho cuidado. O se confunden porque el enemigo se disfraza de ángel de luz para confundir a la gente y hacerlos tener contacto con seres espirituales caídos. Y es muy peligroso. Pero la espiritualidad que nos ha dado Dios es para poder conectarnos con Él. Y tenemos esa gracia de poder conectarnos con Él espiritualmente. Somos seres intelectuales y eso nos hace imagen de Dios. Nos dio inteligencia. Dentro de la creación puede haber otras criaturas inteligentes, pero no tan inteligentes como el ser humano. Somos seres intelectuales, pero también somos seres relacionales. Tenemos la capacidad de relacionarnos unos con otros, de transmitirnos amor, transmitirnos respeto, transmitirnos solidaridad, misericordia. Somos seres relacionales, crecemos en comunidad. El Señor quiere, lo veremos en la próxima sesión, pero quiere juntarnos. No nos hizo para hacernos solitos, para que estemos por ahí como un champiñón, bueno, respeto mucho a las personas que les gusta vivir solos, a los ermitaños, gente que encuentra a Dios de esa manera, pero la verdad, dentro de lo que he podido estudiar, dentro de lo que he podido discernir del llamado de Dios, al Señor le gusta que estemos juntos en comunidad, porque así crecemos y lo veremos un poco más adelante. Tenemos conciencia moral. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos discernir y distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Solo los seres humanos pues, sabemos qué es bueno y qué es malo en cuanto a esto moral. Va mucho más allá de los instintos, porque un animal puede por instinto saber qué le conviene y qué no, pero nosotros vamos mucho más allá con esta conciencia moral de qué nos conduce a Dios y qué nos aleja de Él. Hemos sido creados por el Señor. Nosotros somos sus criaturas, el Creador y sus criaturas. Debemos siempre reconocerlo así y tener la gracia, pedirle a Dios la gracia que nos dé santo temor de Dios. ¿Qué quiere decir temor de Dios? ¿Que vivamos con miedo? No, que reconozcamos la grandeza de Dios y nosotros humildemente reconocer que somos sus criaturas y que necesitamos de Él para vivir. El carácter que Dios quiere que desarrollemos está basado en las bienaventuranzas. La meta suprema de Dios para tu vida, hermano, aquí en la tierra no es que estés cómodo, sino que puedas desarrollar tu carácter. Quiere que tú crezcas espiritualmente y seas como Cristo. Y para esto nos dejó escrito en el Evangelio esta clave. Desarrollar nuestro carácter. ¿Por medio de qué? De las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos ayudan a ver el rostro de Dios y a acercarnos y a encontrarnos con Él. ¿Cómo? Repásalas, Mateo 5, 3, 12. Felices o dichosos o bienaventurados, dice en algunas versiones. Pero también hay otra parte en la que dice, ¡ay de vosotros sí! Si no, están las bienaventuranzas y están como las desventuranzas, podemos decir, porque no cumplimos las bienaventuranzas, sino que hacemos lo contrario. Si cumplimos las bienaventuranzas, vamos a poder estar en control de nuestra vida. Vamos a poder estar en control y caminando por el sendero que Dios quiere que nosotros andemos. Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que han formado su carácter en humildad y desprendimiento de las cosas materiales. Son de un espíritu pobre. No pobres de espíritu, porque esa palabra como que nos dice que de espiritualidad poco. Pero que podamos nosotros enriquecer nuestro espíritu desprendiéndonos de lo material. Que podamos trabajar por la paz. Dichosos los que trabajan por la paz. Ahora en tiempos de guerra, de violencia, vivimos en un país violento. Que podamos nosotros trabajar por la paz. Que podamos nosotros ser misericordiosos. Dichosos los misericordiosos porque encontrarán misericordia.
Se nos invita muchas veces, la iglesia nos invita a ser misericordiosos. Y misericordioso es sentir con el otro su dolor, acompañarlo en sus momentos difíciles. Felices aquellos hambrientos de justicia, de que se haga lo justo. Esto de la justicia hoy día, que en un mundo tan injusto, tan desequilibrado, y todo esto nos va a ayudar a construir el carácter. Dichoso lo limpio de corazón, hoy que hay tantas cosas que nos ensucian el alma, el corazón. Dios nos invita a que no nos dejemos empuercar, ensuciar por las cosas del mundo, por los bienes materiales, por el deseo, por todo lo que nos ata a lo material y a la diversión y al placer y al poder y a cosas que tal vez están alejados de lo que Dios quiere realmente para ti. Vamos a tener un corazón limpio. Dice que los que tengan un corazón limpio van a poder ver a Dios. Tiene una promesa hermosa, esa bienaventuranza. Así que, hermanos, la invitación es que revisemos este capítulo 5 de San Mateo, donde están las bienaventuranzas, y podamos saber que por medio de esto podremos desarrollar nuestro carácter. Porque hay una realidad, y es que en este camino hacia Dios podemos sentirnos frustrados, porque creemos que es muy difícil. Hay mucha gente que desiste de este camino. Yo les confieso, miren, nuestros cursos de matrimonio son muy exitosos y se llena el salón. Pero la idea del proceso que llevamos son las personas que primero les ofrecemos un curso de matrimonio para que restauren su relación, para que lleguen a Dios. Y luego, pero llegan por ahí por el matrimonio, por este tema del matrimonio, porque tal vez tienen alguna situación difícil, pero luego la idea es que se acerquen a Dios. E iniciamos un proceso como este que estamos llevando, un curso así como este de acercamiento a la espiritualidad. Y muchas veces la gente hasta ahí llega, y empieza a desistir, y empieza a quedarse solo el salón, y empiezan poco a poco a ir saliendo, hasta quedar muy pocos realmente. Porque nos frustramos tal vez en algunas ocasiones de que vemos que esto es como difícil, que esto como que no es para nosotros. Así que, ¿qué podemos hacer? Cada vez que se le olvide que el carácter es uno de los propósitos que Dios tiene para su vida, va a sentirse frustrado por sus circunstancias y va a preguntarse, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo estoy yendo al grupo, estoy pasando tantas dificultades? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y la realidad es que cada una de estas vivencias nos ayudan a crecer y prepararnos. Porque no hemos llegado al cielo, recuérdelo, claramente. La tierra no es el cielo. En el cielo viviremos la plenitud, pero mientras vivamos en la tierra aquí, tendremos algunas circunstancias que tendremos que vivir, algunas pruebas que tendremos que pasar y que tendremos que vivir, pero lo que Dios quiere es que nos apoyemos en Él, y lo vamos a ver durante la enseñanza. Pero para evitar estar frustrados, debemos acercarnos al trono de Dios, a su gracia, y empezar a vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos. Dios nos da el tiempo necesario en la tierra para formar y fortalecer nuestro carácter y así estar preparados para nuestra vida en el cielo. El parecernos a Cristo, el ser como Cristo aquí en la tierra, nos va a abrir la puerta para entrar al cielo. Pero tendremos que hacer esa tarea de seguir los pasos de Jesús durante la tierra. Y tenemos tiempo, todavía estás respirando, no esperes a dejar de respirar para poder hacerlo, mi hermano. Pero el Señor lo dice en estos días, lo estaba contemplando la liturgia en el Evangelio, nos dice, oye, especialmente nos decía el Señor, no se preocupen, no se angustien, que no los voy a dejar huérfanos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no les voy a poder enviar el Paráclito. El Paráclito es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No nos dejó solos. Esto que les digo de ser como Cristo, tranquilos, no van a hacerlo ustedes a pulso, a fuerza, va a ser muy difícil. Así usted quiere y tenga la mejor voluntad de que lo haga
a fuerza propia. Usted necesita apoyarse de algo más. Y ese es el Espíritu de Dios que puede trabajar en usted, hermano. 2 Corintios 3:18 nos dice, a medida que el Espíritu del Señor trabaja en nosotros, nos hacemos más y más como Él y reflejamos su gloria aún más. Porque Dios es quien obra el querer y el obrar en cada uno de nosotros, nos dice Filipenses 2:13. Él es quien obra con su gracia en cada uno de nosotros. Este proceso de cambiarnos y de ir en este camino para llegar a ser más como Jesús se llama usualmente santificación. Es un proceso de santificación y es el segundo propósito de su vida. Así que vamos a caminar en ese proceso de santificación. Pero no estás solo. Te acompaña el Espíritu Santo, pero además te vamos a invitar, ya la próxima sesión, a que no lo hagas solo, sino en comunidad, con otros caminando contigo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Sí? Cooperando con el Espíritu Santo. Ya hablamos que aquí está el Espíritu que quiere trabajar en nosotros. Ahora estamos bien, vamos a contemplar esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Cooperando con el Espíritu. Se nos dice en la Escritura, en el Nuevo Testamento, al menos 8 veces que trabajes, que pongas tu parte, que te esfuerces en tu crecimiento espiritual. Que trabajemos en nuestro crecimiento espiritual. Aquí están las citas, si las quieren copiar y estudiar. Yo solo voy a contemplar una que está en la segunda de Timoteo 2:15. Dice así, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Que habla de un hombre de valor comprobado. Las mujeres no se me sientan, ¿no? Hombre, aquí estamos hablando de hombre, aunque se está refiriendo a Timoteo, el Señor nos habla a todos. Y hombre como la especie y el género humano. Tengan cuidado con las ideologías. Ahora se nos ha venido ese boom de las ideologías de género y ahora género, hay una cantidad de géneros tremenda en la que se nos quiere confundir y el género humano es uno solo. Está definido en 2 sexos, macho y hembra, hombre y mujer, solamente. Así que tengamos cuidado porque ese es el plan de Dios. Cualquier cosa que se salga de ahí empieza a desfigurar el plan de Dios y debemos tener mucho cuidado con esto porque hoy este boom, este adoctrinamiento del mundo está confundiendo a muchos y por un pseudo respeto como que queremos estar tibios con eso y aceptarlos por amor y allí no hay ningún amor. Nuestro amor debe ser primeramente con Dios y con lo que Él nos enseñó. Y debemos respetar eso. Cualquier cosa que se salga de ahí es muy peligrosa. Y no debemos ser tibios con el tema. Debemos denunciar. Y debemos seguir el camino que Jesús nos dejó. Usted tiene que dar el primer paso. Actúe en fe. Confíe en que Dios pueda hacer lo suyo. Dios le da el Espíritu Santo, pero usted debe hacer su parte. Y les voy a estar reiterando acerca de eso muchas veces. Porque la obediencia, si usted obedece esto, el Señor va a hacer su parte, va a poder desatar su poder, su gracia sobre usted para darle la posibilidad de hacerlo. Y el Señor nos da una clave aquí por medio de esta palabra. Nos va a dar una clave dividida en 3 puntos. Para saber cómo puedo cooperar yo con el Espíritu Santo. ¿Qué puedo hacer yo? Nos dice así Efesios 4:22-24. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de pensar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios
que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Qué bello esto. Vamos a verlo. Primero, ¿qué debemos hacer? Despojarnos de esa antigua manera de vivir, despojarnos de lo que antes éramos. Eso normalmente lo llamamos el hombre viejo. Despojarnos del hombre viejo. Lo que debemos dejar atrás. ¿Por qué? Porque está corrompida. Esa naturaleza caída debemos dejar a un lado, porque el enemigo nos engañó, el hombre cayó allí y tenemos esa mancha de pecado que debemos dejar a un lado, dejar ese hombre viejo. Segundo, debemos renovar nuestra manera de pensar, cambiar la manera de pensar. Si tú no cambias de manera de pensar, va a ser muy difícil que dejes a un lado el hombre viejo. Eso va pegadito. Dejas el hombre viejo y debes cambiar la manera de pensar y empezar a pensar, dejar de pensar materialmente para empezar a pensar espiritualmente. Tanto en lo material, en lo mundano, sino empezar a tener tu mente en las cosas de Dios. Y tercero, revístanse de la nueva naturaleza. Dice aquí, creada a imagen de Dios. Y eso se distingue por algo, porque lleves una vida recta y pura, basada en la verdad. ¿Ves? Esto es lo que tú tienes que hacer. Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer estas tres cosas. Despojarte del hombre viejo, de esa antigua naturaleza que tenía, esa influencia que te lleva al pecado. Segundo, dejar tu manera de pensar, renovarla, para empezar a pensar más espiritualmente que mundanamente y revestirnos de la gracia, de esa nueva naturaleza que el Señor vino a ganar por nosotros. Esa salvación que nos vino a ganar, la ganó Jesús en la cruz. Ese acceso a la salvación, pero solo podemos acceder a ella si la aceptamos y empezamos a vivir una vida así, de acuerdo a esta nueva naturaleza, una vida creada a imagen de Dios. Y se distingue claramente, lo dice esta palabra, por una vida recta y pura, basada en la verdad. ¿Tú vives en la verdad? ¿Tú estás viviendo una vida recta y pura? Si es así, estás cumpliendo con esto. Pero no antes sin que hayas renovado tu manera de pensar y empezar a pensar como Dios quiere que pienses, con los pensamientos de Cristo. ¿El Señor haría esto de esta manera? Siempre debes preguntarte cuando sepas qué decidir para tomar decisiones. Actúa como lo habría hecho Jesús. Empiezas a cambiar la manera de pensar. Pero lo primero que hay que hacer es dejar el hombre viejo atrás. Si es que antes robabas, ya no robas. Si antes mujeriabas, ya no te fijas en otra mujer que no sea tu esposa o en otro hombre que no sea tu esposo. Los deseos de la carne a un lado, ya empezamos a tener deseos espirituales, deseos por crecer en nuestro espíritu. Y toda aquella contaminación del hombre viejo, dejarla a un lado. Si antes tomaba, ya decido no tomar más en exceso. Y si voy a tomarme unas copitas al lado de mi esposa, con ella, con unos amigos en una reunión social, pero algo medido. Pero ya, eso de que me perdía antes o me iba con mis amigos antes, muchas cosas del hombre viejo que le están haciendo daño a tu relación matrimonial, le están haciendo daño a tu vida y hay que dejar atrás. Si tú quieres ser como Cristo, debes cumplir estas tres actitudes. Estas tres cositas hay que cumplirlas para poder cooperar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede ayudar, pero tú tienes que hacer estas tres cositas. Bien, hermano, Dios quiere restaurar tu vida. Él quiere desarrollar tu carácter. ¿Cómo? ¿Y eso con qué se come? ¿Carácter? ¿Qué? ¿Eso para qué? Mira, hermano, es que el carácter se manifiesta en la manera en la que reaccionas habitualmente a las situaciones de tu vida. Por ejemplo, en alguna situación adversa, ¿cómo reaccionas? Muchas veces esto se desfigura porque dice la gente es que esa persona es de un carácter fuerte. Y le dice a una persona malgeniada que es de carácter fuerte. Una persona con temperamento fuerte, pero con un carácter débil. No tiene un carácter fuerte, tiene un temperamento fuerte. Es de mal genio.
pero un carácter débil, porque el carácter, si fuera fuerte, dominaría su temperamento, pero no lo está dominando, se está dando llevar. Y hay muchas prácticas de piedad cristiana, de mortificación, que te ayudan a desarrollar fuerza en el carácter. Además de la práctica de las bienaventuranzas que te ayudan a construir tu carácter, las prácticas de sacrificio, de mortificación, te ayudan bastante a poder controlarte y desarrollar tu carácter. Pero vamos a ver algunas otras cosas hoy, porque vamos a enfatizar muchísimo en esto del carácter. Carácter quiere decir sello, como un sello que Dios imprimió en nosotros, un sello que nos marcó para ser como Él, somos de Él, estamos marcados para Él, pero dio algo que se llama libertad. Él nos quiere tener con Él, pero te da libertad a ti para escoger si estar con Él o no. Y tú escoges. Y aquí nos dice la enseñanza que hay 3 ingredientes para el desarrollo de este carácter. Vamos a contemplarlos. Primero, la palabra de Dios, lo contemplaremos ahora, la palabra de la verdad. Segundo, el pueblo de Dios, que de esto hablaremos un poco más profundamente en la siguiente sesión, es el tercer propósito. Y tercero, las circunstancias, y de esto profundizaremos más hoy. Cómo las circunstancias ayudan en el desarrollo de nuestro carácter, en el fortalecimiento de nuestro carácter. Son importantísimas el manejo de las circunstancias, especialmente las circunstancias adversas, para poder fortalecer y desarrollar nuestro carácter. Y indudablemente para esto tenemos que ser conscientes que debemos crecer. Hay que crecer. Pero ¿cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo crecemos si desarrollamos nuestro carácter? Bueno, primero debe haber un acto de voluntad tuyo. Como nos dice la diapositiva, tú tienes que querer crecer, decidirte por crecer, esforzarte por crecer y persistir en crecer. Desafortunadamente, hermanos, esto lo vivo yo todos los días, que trabajo con gente, trabajo en esto de evangelizar gente. Y me doy cuenta de que esto es una realidad. Desafortunadamente, millones de católicos envejecen, pero nunca crecen, porque están atascados en una perpetua infancia espiritual. Nos conformamos con lo poquito que nos dan, que realmente carecemos de una formación gruesa espiritualmente, como que la formación que nos dan es básica. Voy a decir que la catequesis de primera comunión, luego de confirmación, los que hicieron la confirmación, pero los que hicieron la confirmación para que le dieran el papelito y pudieran casarse, eso es una pincelada de catequesis que les dan. Y ni decir el curso prematrimonial, es algunas pocas sesiones o a veces un fin de semana. Pero realmente no nos preocupamos mucho tampoco nosotros por buscar esa formación, porque de hecho en la iglesia sí hay un poco más de formación, pero solo para el que la busca. Pero el general de la gente solamente se queda con asistir el domingo a misa, lo que medio escuchan en la homilía y ya. Así que tenemos que esforzarnos por crecer espiritualmente, por dejar de ser bebés espirituales. Efesios 4:15 nos dice, para que ya no seamos niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Sí, tenemos que crecer hasta esa estatura de Cristo. Hebreos 15:12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Así estamos muchos.
Muchos todavía después de no sé cuántos años tienes y cuántos años en la iglesia y todavía estás recibiendo alimento líquido. No has ido a buscar alimento sólido, alimento más grueso, enseñanza con la que tú puedas dar fe de la doctrina en la que crees. Desafortunadamente, algunos de nosotros no estamos bien preparados. Y hay una frase muy dura. Tengo hermanos separados de la iglesia con los que tengo buena relación y no tengo nada contra ellos. Allá han encontrado al Señor, pero hubieran podido encontrarlo aquí en la iglesia. Pero hay un dicho durísimo y fuertísimo que dice que católico ignorante, futuro protestante. Se van de la iglesia porque no conocían la iglesia. Hermanos, conoce, los invito a que conozcamos la iglesia, que nos preocupemos por buscar un grupo, un movimiento, algún lugar en donde te alimenten espiritualmente y no te conformes solamente con ir a misa el domingo y ya. Busca cursos de profundización. Tú mismo, ya ahora vamos a dar como unas claves por medio de las cuales tú busques profundizar un poco más y crezcas espiritualmente. No te quedes en esa infancia espiritual, porque Dios te ha llamado a crecer en tu carácter y a que alcances el carácter de Cristo, y eso no lo puedes hacer si no creces. Y como ya he dicho y lo seguiré reiterando, Dios tiene su papel y tú el tuyo. Aquí el Señor hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Dios te llama, pero tú debes responder. Miren lo que le dice en esta palabra en Lucas 5, 10, 11, el Señor a Simón. No sé si han visto, bueno, hay tanto que hace daño en estas series de Netflix, pero hay una plataforma que se llama Formit, y hay una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos. Es la historia de Jesús, es una serie, va en la primera temporada. Me ha parecido muy chévere, muy bonita. Y en esta parte entiendo un poco más porque ponen como el contexto de las situaciones. Aquí cuando el Señor llama a Simón, Simón venía en una situación muy difícil en su trabajo, como endeudado, como con problemas financieros, y cuando están toda la noche pescando, no pescan nada, y viene Jesús y les dice, echen la red a la derecha, como que no le creen mucho, pero bueno, por descarte echan la red y sacan esa cantidad de pescados. Pedro no tiene otra salida más que decirle al Señor, sí. Entonces dice, Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Lo dejaron todo, no lo pensaron, dejaron todo. O sea, aquí está, esto es magnífico, esto no lo puede hacer otra persona, sino el Hijo de Dios. Y lo siguieron. Y la esposa estuvo de acuerdo, la esposa de Pedro, váyase con él. No hay otra cosa que hacer, síganlo. Lo que toque hacer con él. Oye, ¿tú con qué te estás comprometiendo con Dios? ¿Estás esperando un milagro grande? No te digo que Dios no lo puede hacer en tu vida, lo hará. Si es necesario, lo hará. Pero comprométete con Dios. Dime a qué estás comprometido y te diré lo que tú serás en 20 años. ¿Estás comprometido con tu trabajo? ¿Con qué estás comprometido? Ojalá estés comprometido con tu familia y formes bien tus hijos, especialmente en la fe. ¿Cuál es tu compromiso hoy? ¿A ser exitoso, rico, famoso, poderoso, hacer plata? El compromiso a las cosas del mundo van a acabar por desilusionarte un día. Vas a terminar amargado. Pero si te comprometes con las cosas de Dios y con el propósito que Dios tiene para ti, las cosas van a ser muy distintas, te lo garantizo. Dios quiere transformarte, pero quiere transformar tu vida por medio de la verdad
Y la verdad está en su palabra. Hechos 20:32 nos dice, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santos. Señor, por medio de su palabra, quiere construir. Dice el Salmo 127, en vano construyen los constructores si la roca no es Cristo. Si no construyen en el Señor, en vano construyen los constructores. ¿Sobre qué piso, sobre qué estructura estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué bases estás construyendo tu vida, tu matrimonio, tu familia? Si no es sobre Cristo, si no es sobre su palabra, si no es sobre su doctrina, tal vez estás construyendo sobre la arena. ¿Qué debes hacer para permanecer en la verdad? Vamos a ver qué podemos hacer para dejarte transformar por esta verdad. Primero tienes que aceptar su autoridad. Acepta la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre tu vida. Dice 2 Timoteo 3:16, 17, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Toda escritura está inspirada por Dios, hermanos. Como católicos muchas veces veo que estamos muy mal preparados bíblicamente y por eso a veces mucho hermano evangélico nos da durísimo y tiene razón, porque no estamos cimentados en la palabra de Dios. Por supuesto que el catecismo es valiosísimo, es más, el catecismo está escrito sobre la palabra de Dios y sobre el estudio y la teología, la escritura de los padres de la iglesia, y es valiosísimo, pero primero es la palabra. Luego viene el catecismo y ahí hay mucha riqueza que el Señor también se ha manifestado por medio de la doctrina de la iglesia. Los católicos tenemos la palabra de Dios, pero también la tradición y la doctrina de la iglesia. Como católicos debemos estar claros con esto, pero no podemos saltarnos la palabra de Dios para quedarnos con lo otro. Vamos con lo básico primero. También lo mismo, no podemos empezar a recibir y a profundizar en documentos de la iglesia a veces muy elaborados, muy pesados, sin antes haber tenido la enseñanza básica del querigma. Queremos irnos a los documentos de la iglesia y estudiarlos y ni siquiera hemos recibido el querigma. Entonces, pues nos estrellamos contra una enseñanza muy pesada, empezamos a tomar alimento sólido y todavía no estamos preparados para él, y hay gente que hasta ahí se queda y pronto se sale y se retira porque no pudo digerir esto. Documentos que a veces son complejos de entender. Primero vamos con lo primero y luego seguirá lo próximo. Entonces, aceptemos la autoridad. También tengo que asimilar esa autoridad que hay en la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo hacerlo? Hay unas claves para hacerlo. Tengo que recibirla. ¿Sí? Tengo que recibirla, quiere decir escucharla. Escucharla y meditarla. Dice Mateo 4:4, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento, la palabra de Dios. Nuestro pan para vivir espiritualmente. Pero no solo escucharla, recibirla, sino leerla también. Además de leerla, investigarla. Miren cómo tiene esta niña ahí esa Biblia subrayada. Recordarla. No podemos recordarla si no empezamos a aprendernos algunos versículos. La palabra de Dios tiene otro nombre en la escritura y es la espada del espíritu, porque es un arma contra nuestros enemigos, los enemigos del alma, especialmente contra Satanás. Dios lo reprenda. Y es un arma que si tú no te tienes en la mente y no la recuerdas, pues como si tuvieras una pistola en la mano pero descargada, sin balas, porque no puedes proclamar palabras que puedan reprender al enemigo y hacerlo retroceder.
y reflexionarla. Todo esto, para poder asimilarla, debo recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Tercero, tengo que hacer la vida y utilizar su poder. Hacer la vida y utilizar su poder. Si no, es hermosa las Biblias y hay que subrayarlas. Una Biblia limpia, más bien una Biblia sucia es propiedad de alguien que tiene el alma limpia. ¿Por qué? Porque la subrayó, lloró, la utilizó. Una Biblia usada quiere decir que yo la adentré en mi corazón, la utilicé, pero no puede quedarse en eso. Hay muchas Biblias limpias en nuestras casas. Y también, pues, no sé cómo está tu alma. Porque si no has utilizado la Biblia para limpiar tu alma, tal vez tienes sucia el alma y necesitas empezar a usar tu Biblia, a ensuciarla, no porque le eches mugre, sino porque la rayes, la subrayes, la medites, la uses y la hagas vida. Porque es importante esto, hacer la vida. Utilizar su poder, porque tiene poder. Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Y lo que dice San Anastasio, además del estudio y el verdadero conocimiento de las Escrituras, necesitamos una vida correcta y un alma pura, así como las virtudes según Cristo. Y la palabra de Dios nos ayuda en esto, de poder hacer que podamos limpiar nuestra vida y vivir la palabra de acuerdo a los propósitos que tiene Dios para nosotros. Y ahora vamos a empezar a contemplar esto, empezar a saber que ya la palabra de Dios es una de las herramientas que necesitamos, de los ingredientes que fortalecen nuestro carácter. Pero las circunstancias vamos a empezar a meditar cómo pueden las circunstancias ayudar a transformar nuestro carácter y hacerlo según Cristo. Segunda de Corintios 4:17 nos dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Segunda de Corintios 4:17. Todos sufrimos situaciones adversas en esta vida. Creo que todos hemos pasado por allí. Pero esto nos trae como resultado una gloria eterna y mucho más abundante. Los que han pasado por dificultades, agarrados de la mano de Dios, lo saben. Y eso que todavía estamos viviendo en la tierra, pero una vez estemos en el cielo, nos dice la palabra que recibiremos gloria eterna. Si agarrados de la mano sufrimos con Cristo las circunstancias adversas, si por medio de las circunstancias fortalecimos nuestro carácter para poder asumir nuestra vida en la tierra con alegría y como Dios quiere que vivamos, transformados por estas situaciones. Miren lo que dice esta mujer, que vamos a ver ahora un corto video de ella. Joni Eareckson Tada se llama. Cuando la vida es color de rosa, podemos deslizarnos por ella sabiendo de Jesús, imitándolo, citándolo y hablando de él, pero solo en el sufrimiento lo conoceremos realmente. En el sufrimiento aprendemos cosas acerca de Dios que no podemos aprender de otra manera. Van a ver la historia de esta mujer. Todos podemos tener una vida y bueno, hemos hecho retiros, hablamos de Jesús, le servimos, pero muchas veces nos quedamos en la superficialidad de nuestra espiritualidad. Y si queremos profundizar en la relación con Dios, muchas veces hace falta pasar por el sufrimiento. Y vamos a ver este video en el cual podemos ver la experiencia de esta mujer que pasó por medio de una situación muy difícil de tribulación. Joni era una jovencita de apenas 17 años cuando todos sus sueños de su vida se desmoronaron como un castillo de arena. Apenas habían transcurrido unos meses después de su graduación cuando, en un día recreativo, ella intentó zambullirse dentro del agua de la bahía Chesapeake del estado de Virginia.
pero el agua no era tan profunda y ella se golpeó la cabeza con tanta fuerza que quedó cuadraplégica de por vida, condenada a una silla de ruedas toda su vida. Durante los meses que siguieron, la muchacha, alegre y llena de vitalidad, perdió la sonrisa. Incapaz siquiera de mover sus manos, Johnny llegó al punto de desear la muerte. Entonces apareció Esteban, un joven de 16 años, sin ninguna experiencia en esto de dar consejos, pero con inmensos deseos de ayudar. Al poco tiempo nació entre ellos una linda amistad. Johnny preguntaba y Esteban, con la Biblia en la mano, le respondía a ella lo mejor que podía a las inquietudes de su amiga. Cierto día, mientras estudiaban la Biblia, Esteban leyó 1 Tesalonicenses 5:18, que dice: den gracias a Dios por todo. Entonces Esteban lanzó la bomba. Bien, Johnny, ¿no crees que ya es hora de darle gracias a Dios por tu silla de ruedas? ¿Dar gracias a Dios? Yo no siento que deba dar gracias a Dios, replicó Johnny. Entonces Esteban le dijo: el texto no dice que tenemos que sentirlo, dice que tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo dar gracias si no entiendo por qué me está pasando esto, Esteban? Tampoco tienes que entenderlo, replicó Esteban. Solo tienes que creer que Dios está guiando tu vida. Entonces Johnny oró dando gracias a Dios. Con el tiempo, Johnny cultivó el hábito de agradecer a Dios por todo. Cuando abandonó el hospital, ya estaba convencida de que Dios tenía un plan para su vida. Tomó la decisión de brindar a otros la misma ayuda que ella había recibido en los momentos más difíciles de su vida. Ahora, al día de hoy, Johnny es la fundadora de Johnny y sus amigos, una organización que durante más de 40 años ha brindado ayuda a los discapacitados en diversos países. Tan solo en el país africano de Ghana, la fundación de Johnny y sus amigos ha donado más de 100,000 sillas de ruedas a personas necesitadas. Pero eso no es todo, pues Johnny ha escrito más de 30 inspiradores libros de vida, traducidos en 38 idiomas e impreso más de 5 millones de copias de ellos. Además, dirige un programa de radio semanal como este hermoso que tenemos, con una audiencia que supera el 1,000,000 de oyentes por evento. Incluso tiene su propia película de Hollywood llamada Johnny the Movie. Querida persona que me escuchas, ¿cómo es posible que una jovencita que quedó cuadraplégica desde los 17 años haya podido lograr tan grandes hazañas y bendecir la vida de millones de personas sin siquiera poder moverse de su silla? Bueno, permíteme citarte lo que la misma Joni Eareckson Tada ha transmitido en sus libros. Ella comunicó lo siguiente: a veces Dios permite que me sucedan cosas que Él no desea para lograr que yo lo ame a Él. Mi silla de ruedas es algo que jamás hubiera deseado, pero fue la clave para que yo volviera a Él. Porque la angustia nos obliga a abrazar a Dios por una desesperada y urgente necesidad. Dios nunca está más cerca de uno que cuando nos duele el corazón. Y aunque a veces la situación externa no cambie, Dios provoca un cambio en el interior, y es que el contentamiento que Él me enseña me brinda una tranquilidad interior en el corazón que se somete alegremente a Dios en todas las circunstancias. El otro lado de la moneda es que el sufrimiento me proporciona el equipo de gimnasio en el que puedo ejercitar mi fe y confiar más en Él. Porque cuanto más débil soy, más descubro lo inmensamente grande y fuerte que es su gracia y amor por mí. Por eso soy feliz de su decisión, porque aunque Él ha elegido no curarme, Él ha elegido abrazarme. Y cuanto más intenso es el dolor, más cercano es su abrazo, el abrazo de mi Dios. Querida persona que me escuchas, quizás tú estés pasando por un momento difícil, un momento de dolor y angustia, y quizás, como me ha pasado a mí, estemos tentados a preguntarnos: ¿por qué me pasa esto, Dios? No entiendo. Pero aún en estas circunstancias hay algo que no debemos de pasar por alto, y es que Dios te ama tanto que Él permanece a tu lado, y Él te ama tanto que permite incluso estas situaciones para recordarte que sin importar qué esté sucediendo en tu contexto, Él permanece fiel a tu lado. Y así como en la vida de Johnny, Él permite esas situaciones para que, al igual que ella, tú y yo hagamos lo que todo ser humano deberíamos de hacer siempre: depender del amor de Dios. Aclaro una cosa: no estoy diciendo que tu situación no es importante, ni que Dios desea que te suceda lo malo, pero
Dios lo permite no solo para que tú y yo corramos a los brazos de Él, sino también para que tú y yo podamos ser un testimonio vivo para las demás personas de que a pesar de cualquier escenario adverso que se presente, hemos podido y podremos salir adelante como más que vencedores. Y a través de ese triunfo que ya sucedió o que está en progreso, podamos inspirar y bendecir la vida de muchos que pasan por situaciones similares. Pues como dice la Biblia en 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. Muy bien, yo creo que es bastante claro este mensaje acerca de lo que podemos hacer en estos momentos de tribulación. Más bien, creería yo que el Señor quiere utilizar las circunstancias adversas y difíciles para hacernos crecer, para que podamos alcanzar el lugar que nos corresponde. Quiero terminar con un par de frases. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea todo lo que te queda. A veces, en algunas circunstancias, necesitamos que sea el Señor mostrando que Él era todo lo que necesitabas. Y cuando nos damos cuenta, cuando no nos queda nada más, he visto casos de gente, sobre todo con enfermedades o en una quiebra, que recurre a todas las soluciones y no dio ninguna, y lo único que le quedaba ya es, bueno, roguemos a Dios. Y es ahí donde se cumple esta palabra. Y esta otra la he podido vivir en mi carne. En los momentos de tribulación y sufrimiento es cuando tenemos la oportunidad de parecernos más a Jesús. Es cuando podemos experimentar la presencia de Dios más cerca. Y la razón es porque Él ya pasó por ahí. Él ya pasó por ahí. Jesús ya pasó por estos momentos de tribulación y sufrimiento. Entonces se identifica contigo y está contigo. Y los que quieran, lean un poema que se llama Las huellas en la arena. Y ahí te darás cuenta en dónde está Jesús en los momentos que tú no lo ves a tu lado. Entendiendo el sentido de Romanos 8, 28, 29. Miren, algunas veces proclamamos esta palabra y no encontramos el sentido. Y tiene un gran sentido esto que Dios quiere transmitirnos a través de ella. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, nos dice, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Eso es palabra de Dios. Empezamos con esto. Sabemos, debemos saber y tener claridad, tener conciencia que Dios está ahí, que está en todo momento con nosotros, que Él dispone todas las cosas. Es Él quien dispone. Nosotros obedecemos, pero realmente dispone Dios. Dios dispone de las cosas. Y las dispone, muchas veces hacemos el Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero como quien se nos vuelve algo que repetimos y no le ponemos sentido. Dios dispone. Y si le decimos que haga su voluntad, pues que así sea. Que estemos claros con que Él dispone las cosas. Y es no algunas cosas, sino todas las cosas. Él dispone de todo. No se cae un cabello de tu cabeza sin que Él lo permita, dice la palabra de Dios. Todas las cosas para algo. Tiene un propósito. No es, es para, con un objetivo, te puedo decir. Muchas veces le preguntamos por qué el Señor, cuando en estas situaciones adversas, y se nos invita a preguntarle al Señor, ¿para qué quieres esto? Es para algo. Y es para algo bueno. Así sea doloroso, pero es algo bueno. Es para tu bien. Te va a hacer provecho. Si eres de aquellos que Él ha llamado, ¿no?
si eres de aquellos que ama a Dios y se ha sentido llamado por Él. Que a veces vemos muchas personas que ni se han sentido llamadas por Dios, ni aman a Dios, porque dice el Señor, ustedes me aman si cumplen lo que les mando. Y muchas veces decimos con nuestros labios que amamos a Dios, pero no estamos cumpliendo lo que Él nos ha mandado, entonces pues no somos de ese grupo. Pero si estás cumpliendo la voluntad de Dios, estás haciendo su voluntad, estás cumpliendo sus mandatos, estás haciendo tu parte, pues correspondes a este grupo de los que son llamados, y para ti es esta palabra. O sea que todo lo que te ocurra, Dios lo está disponiendo para tu bien, y debes creerlo así, porque tiene un propósito para ti. Estaba sucediendo de acuerdo a un propósito que tiene para tu vida. Así que ánimo, ánimo. Tú eres una joya tallada por el martillo y el cincel de la adversidad, en los momentos que pasas por esos momentos difíciles de adversidad. Si el martillo del joyero no es lo suficientemente fuerte para remover tus asperezas, Dios usará un mazo. Y si somos muy tercos, Dios usará un taladro neumático, un martillo neumático para pavimento. No sé si los has visto. Esos martillos que están por la calle, que son tremendamente fuertes para abrir el pavimento. Él usará lo que sea necesario para sacar la joya que tienes dentro. Dios va a usar lo que se requiera porque te quiere a ti, porque se hizo hombre para salvarte, porque sufrió tanto porque quiere que tú estés con Él en el cielo. Porque Él pagó por ti, por eso valora tanto tu vida y tu alma. El enemigo quiere engañarte para destruirte, pero Dios hará lo necesario para salvarte. Por eso estás viendo este video. El Señor tiene algo especial para ti. Quiere desarrollar tu carácter para que sea como el de Cristo. Pero también se identifica esto de la formación del carácter con esta figura del horno, del crisol, del metal que pasa por el horno. Dice 1 de Pedro 1:7, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Así que ten presente que los momentos en los que pases por circunstancias adversas, difíciles, son momentos en los que el Señor te está probando. Para los que no sepan, les cuento, yo soy escultor y algunas veces fundo las esculturas en bronce. Es uno de los materiales con los que trabajo. Por eso estoy relacionado con esto del crisol y de la fundición. Y quiero contarles qué significa esta palabra, por qué el metal se purifica en el fuego. Cuando se derrite un metal de estos, cuando está el bronce, por ejemplo, derrite sobre los 1600 grados, cuando está a punto de fundición, hay que colarlo, porque la escoria, el mugre, sale a flote. Entonces se saca la escoria, se limpia el material y ya queda listo para fundir. Por eso esta palabra nos dice que la fe, así como el metal, se prueba. Y se prueba. El metal no va a poder ser probado en la cotidianidad. Hay que calentarlo y ponerlo en el fuego ardiente para que la escoria salga. A veces en momentos de prueba el Señor nos limpia de toda la escoria. Por eso es que si podemos dejar actuar al Señor, Él nos va a limpiar. Pero muchas veces no nos dejamos limpiar, porque en los momentos de dificultad renegamos de Dios. Entonces no dejamos que estos momentos sirvan para formar nuestro carácter, sino que nos vamos hacia el otro lado. Y no sufrimos teniendo la esperanza de poner nuestra fe en Cristo y dejarnos fortalecer por Él, sino que empezamos a renegar y empezamos no a alabar a Dios, sino a quejarnos. Y la queja no le gusta a Dios. Y la queja tampoco nos construye a nosotros. Realmente no sirve de nada la queja. Dios quiere tu alma, quiere que estés con Él. Y si estás en la tierra,
Vas a tener que pasar por momentos de sufrimiento para poder fortalecer tu carácter. Nos lo dice en Romanos 5, 3, 4. Sabemos que estas tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce carácter. El Señor va a ayudarte haciéndolo, pero quiero darles algunas claves que utilizó Cristo. ¿Sí? ¿Cómo podemos enfrentar las tribulaciones como lo hizo Cristo? Vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a poder entenderlo, contemplarlo y te voy a invitar a que en esos momentos lo hagas. Porque si miras al mundo vas a afligirte. Si miras dentro de ti, te vas a deprimir. Pero si miras a Cristo, vas a reposar, vas a estar en control de tu vida. Nos dice Corrie ten Boom. Tu enfoque determina tus sentimientos. ¿En qué está enfocado tu mirada en los momentos de tribulación? Pregúntate eso. Este diapositiva de allí, esta imagen nos revela a Cristo en la tormenta. Y cuando hablamos de mirar a Jesús, yo recuerdo siempre el pasaje en el que Jesús se le aparece a sus discípulos en medio de la noche y estaba caminando por el agua. Y los discípulos se asustan pensando que es un fantasma. Cuando Juan dice, no es el Señor, y dice San Pedro, si eres tú, mándame ir a ti. Y dice Jesús, pues ven. Y Pedro va, empieza a caminar sobre el agua. Tiene los ojos fijos en Jesús, puestos en Jesús. Pero cuando iba en la mitad del camino, nos pasa a nosotros que empezamos a mirar las circunstancias, empezó a ver él que estaba en medio del agua, en medio de la tormenta, en medio del agua, se asustó y se hundió. Sálvame, Señor, que me voy a ahogar. Y el Señor toma su mano y lo saca. Te faltó fe, Pedro. Y nos pasa a nosotros. Te falta fe, hermano, si te estás hundiendo en los problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Quitó su mirada de Jesús. Empezó a mirar las circunstancias. Empezó a mirar que estaba en el agua, en medio del agua. Y quitó los ojos de Jesús. Y si quitamos los ojos de Jesús, nuestra vida se va al piso porque dejamos de conectar con la fuerza, con la fuente. Si tú no estás conectada a la fuente que es Dios, a la fuente del amor que te da la gracia, la fuerza y la energía que necesitas para poder andar en este mundo, pues va a pasar con un computador o con cualquier electrodoméstico que desconectas de la corriente. No va a tener fuerza, no va a tener cómo andar. Vamos a ver, primero, recuerda cómo para enfrentar las tribulaciones, como lo hizo Cristo. Haz lo que Él hizo. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Jeremías 29:11, los planes que tengo para ustedes son planes para prosperarlos y no para hacerles daño. Planes para darles una esperanza y un futuro. O un futuro lleno de esperanza, dice otra versión. Vive con esperanza. Estamos en un mundo que nos llena de desesperanza y Dios nos llama a vivir con los ojos puestos en la esperanza. Sí, estamos viviendo momentos difíciles. Algunos dicen, ya va a ser la venida de Jesús, ya viene Cristo, ya. Puede venir mañana. ¿Cómo está tu vida? Más, puede que no venga todavía, pero el Señor te llame a su presencia. Ya tengas tu encuentro con Dios. ¿Cómo está tu vida? El plan de Dios es bueno. ¿Cómo estás enfrentando tu adversidad? Si tú enfrentas tu adversidad recordando que el plan de Dios es bueno, tu vida va a estar tranquila, equilibrada. Porque sabes que así estás pasando por un momento de dolor, Dios está en control de tu vida. Y vas a estar bien. Si estás pasando por un momento de quiebra económica, de necesidad económica, Dios sabe que estás pasando por ahí, está en control de tu vida. Ofrécele tus sentimientos y encomiéndate a Él para que te ayude. Segundo, alégrate y da gracias. Esto parece absurdo. Hay gente que se me ríe cuando le digo esto. ¿Qué le pasa? ¿Cómo voy a alegrarme en medio del sufrimiento? Algunos de ustedes conocerán nuestro testimonio y el momento de dificultad que pasamos con la pérdida de nuestro hijo mayor hace 4 años. Vamos a cumplir 5 años este 2 de noviembre de este año. Y parece absurdo,
pero hay que alegrarse y darle gracias. ¿Por qué no? Si Nicolás está en el lugar en donde debe estar. Tus hijos no son tuyos, tus hijos son una encomienda que Dios te dio para que pongas en el cielo. Así que si te los llama antes, pues cosa de Dios es, pero los pusiste en el cielo, hiciste tu misión, gloria a Dios. ¿Por qué te vas a entristecer? Alégrate, nos decía el Señor. Alégrense y denle gracias al Señor. Y nos lo dicen estas dos palabras de Filipenses y Tesalonicenses. Alégrense, den gracias a Dios, porque esto es lo que a Él le agrada. Por todas las cosas, por lo bueno, pero por lo malo. Y tercero, no te des por vencido. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin ningún punto débil. Estos momentos, cuando nos tenemos la tentación de soltar y de darnos por vencido, ya no creer más, ya no llegó la provisión, ya me quebré, ya como que quiero soltar, ¿para qué creer más? Si Dios no responde, oye, Dios siempre está allí. Así pensemos que no responde, así pensemos que ya no está con nosotros, que nos abandonó, Dios te está alzando en sus brazos. No te des por vencido. Mantén tu fe firme y siempre, hasta el final. De esa manera actuó Jesús y tuvo éxito con esos 3 puntos. Pero debemos ser conscientes que la tentación va a estar siempre allí y tendremos que crecer para poder resistir esa tentación. Y la tentación nos va a ayudar a crecer. Santiago 1:12 nos dice: feliz el hombre que soporta la prueba, superada la prueba recibirá la corona de vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno cuando sea probado diga: es que Dios me aprueba. Pues Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. Muchas veces le echamos culpas a Dios que no son de Él, por causa de nuestro pecado o de nuestras malas decisiones del pasado, y le echamos la culpa a Dios de muchas cosas que Él no tiene la culpa. Así que si es que estamos pasando por momentos, Dios puede permitir una prueba, pero no es que te la envíe. Tal vez el enemigo sí nos pone las cosas para hacernos caer, pero no es Dios el que quiere. Si es Dios la permite es porque quiere que crezcas, y vamos a ver cómo podemos crecer por medio de una tentación. Pero antes de eso tenemos que saber cómo opera la tentación. Debemos crecer a través de ella, pero tenemos que estar claros cómo opera. Así que pon mucha atención a estos pasos. Primero, el deseo. ¿Por dónde empieza la tentación? La guerra empieza aquí en la mente, con un deseo. Satanás identifica en tu mente un deseo. Puede ser un deseo pecaminoso, como querer vengarse de alguien, fijarse en otra persona distinta a tu esposo o esposa, de querer tomar algo ajeno y hacerlo, o pensar en tomar algo ajeno, todavía no hacerlo, sino pensar, desearlo y pensar en tomarlo, decir una mentira, o pensar en solucionar un problema diciendo mentiras, o el deseo de ir a tomar con los amigos, etcétera. No sé cuál sea tu situación por medio de la cual el enemigo te tienta regularmente, pero puede ser muchas de estas. Usualmente el tema carnal nos influye mucho en este tema del pecado. En algunos otros casos, ya un poco más que tienen que ver con nuestro trabajo, los atajos. A menudo son tentaciones con las que Satanás te susurra al oído: oye, te lo mereces, tienes que ocupar ese cargo como sea, por encima de quien sea, deberías tenerlo ahora. Va a ser emocionante, tranquilizante, te hará sentir bien. Bueno, no sé qué te susurra al oído Satanás para que tú hagas lo que no debes, pero empieza todo primero en la cabeza, en la mente, con un deseo. Trabajamos con matrimonios con mi esposa, y usualmente en las relaciones de pareja hay conflictos,
Y estos conflictos son regulares y a veces empiezan por que Satanás empieza a ponerles en su cabeza situaciones que les invitan a pelear. En algún momento nos confesaba una señora y decía, oiga, sí, pero es que yo a veces lo veía así como tan tranquilo y por dentro sentía algo que me decía, peleele, peleele, peleele. Ahí está el enemigo. Búsquenlo. Oiga, porque empezamos a ver que está mal puesto en la casa para buscar la pelea, para buscar el pleito. Identifícalo, identifica qué es lo que te afecta para poder identificar esto del deseo de hacer algo malo. Bueno, primero es esto. Vamos con el segundo. Segundo, la duda. Satanás tratará de hacer que dudes de lo que Dios ha dicho acerca del pecado, desde el principio. Lo hizo con Adán y Eva, desde el principio lo está haciendo. Oye, Dios les dijo de verdad que ese fruto les hacía daño y los hizo dudar. A nosotros dice, oiga, ¿será que eso realmente es malo? ¿Será que Dios dijo que no lo hiciera? Pero si todos lo hacen, ¿acaso no quiere Dios que yo sea feliz? Hay que tener mucho cuidado. Dice Hebreos 3:12, tengan cuidado, no dejen que los malos pensamientos o las dudas los hagan apartarse del Dios vivo. Empezamos a dudar de lo que Dios nos ha dicho en algún otro momento. La duda es muy peligrosa. Primero el deseo y luego la duda. Empezamos a dudar de Dios y lo que nos ha dicho y lo que dice la enseñanza. Vamos con el tercero. El engaño. Bueno, deseo nos hace dudar y nos engaña. Génesis 3:4-5. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La antigua tentación de ser como Dios estaba engañando. El enemigo nos engaña. Satanás es incapaz de decir la verdad. Por eso se llama el padre de las mentiras. Así que cuando Dios es el padre de la verdad, por eso envió a Jesús, que es la verdad. Por eso esta parte en donde hablamos de la palabra de Dios, decimos que nos transforma la verdad, porque la verdad es de Dios. Pero cuando decimos mentiras, ya sabemos de quién somos hijos. ¿Quién es el padre de la mentira? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque en ningún momento se nos dice que Satanás es padre de la mentira chiquita o de la mentira grande, y de toda mentira, de todo el que dice mentiras. Cualquier cosa que él le diga, o bien sea falso, o bien sea una media verdad, lo hará con el único objetivo de engañarte, hermano, de hacerte caer en tentación, porque quiere ir por tu alma, quiere ir por ti, se pone máscaras y quiere hacerte caer, quiere perderte. Así que ten cuidado con el engaño, está preparado para esto. Y por último, la desobediencia. Llegamos a desobedecer, somos tentados cuando somos cautivados y atrapados por nuestros propios malos deseos, y entonces nuestros malos deseos se conciben y dan nacimiento al pecado, y el pecado, cuando está totalmente maduro, da nacimiento a la muerte. Santiago 1:14-16. La consecuencia del pecado es la muerte, hermanos. Hacia allá nos quiere llevar Satanás, a la muerte de nuestra alma. Quiere que estemos lejos de Dios. Pero Dios te quiere salvar. Y Dios quiere que enmiendes tu camino y que vuelvas a Él. Pero si pones en acción, así opera la tentación. Primero te hace desear algo, luego te hace dudar, luego te engaña para que llegue ese momento en el que tome la decisión de libremente desobedecer y de caer en el pecado. Ten cuidado, que lo que comienza con una idea ya se gesta luego en un comportamiento. Si usted se deja llevar por lo que captó su atención, va a creer las mentiras de Satanás y va a caer en la trampa, hermano. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Pero Dios nos da salidas y nos ayuda a vencer la tentación, a ponerle el pare a la tentación. Dios no nos deja solos. 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. 1 Corintios 10:13. Entonces, vamos a ver cómo vencemos la tentación. Vamos a tener unos pasos allí, unas claves que nos van a ayudar. La tentación en sí misma no es mala. En sí es una oportunidad para crecer, pero todo dependerá de tu decisión. Todo va a depender de lo que tú decidas. Pero no es mala, puede ser buena. ¿Cuándo es mala? Cuando tú decides mal. Pero si tú decides bien y tú decides pasar la prueba y no caer en la tentación, vas a fortalecer tu carácter, vas a construir tu carácter y eso es excelente para tu crecimiento espiritual. Primero, para vencer la tentación, no te dejes intimidar. No hay que dejarse intimidar del enemigo. Mateo 6:13 nos dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, del malo. Normalmente decimos del mal, pero el mal no tiene nombre, como que es muy etéreo. Pongámosle nombre, pidámosle en el Padre nuestro siempre, líbranos del malo, del maligno. Así dice la traducción literal, del mal, del malo. Si quieren, búsquenla en latín, el malo. Pero no es el mal en general. El mal tiene un nombre. Y le estamos pidiendo que nos libre de ese malo, de Satanás que nos quiere perder. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, del malo. La tentación es una señal de que Satanás lo odia, hermano. No es una señal de debilidad o de mundanidad. Normalmente podemos pensar que somos muy tentados y nos podemos desanimar. Y si somos muy tentados, tenemos muchas oportunidades de crecer. Así que no se sienta mal si es que es tentado frecuentemente. Hay que agradecer a Dios y pasar las tentaciones. Fortalecernos en nuestro carácter para poder pasar las tentaciones y orar mucho. Muchos cristianos son atemorizados y desmoralizados por este pensamiento y se sienten culpables de no estar más allá de la tentación. Bueno, el tema es poder tomar buenas decisiones y no caer en la tentación. Segundo, reconozca la tentación y prepárese para el ataque. Si usted, hermano, no identifica las situaciones en que recurrentemente peca, va a ser muy difícil que no siga cayendo en ella misma. Va a seguir recayendo. El enemigo lo conoce a usted mucho más que usted mismo. Así que hay que tener mucho cuidado, porque como un niño por los dulces, el enemigo va a tratar de tentarlo a usted con lo que a usted más le guste. Nos dice 1 Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar y te quiere devorar a ti. Ten cuidado, atentos, reconociendo, no sé cuál sea tu pecado, pero tú ya lo sabes. La pornografía será, las mentiras, la gula. No, revisa los pecados capitales y sus consecuencias. ¿Cuál es el pecado que más te afecta? La murmuración, el chisme. ¿Por dónde te tienta el enemigo a hablar de los demás, a decir mentiras, a robar, a tomar cosas que no son tuyas, a desear lo que no es tuyo? No sé cuál sea tu pecado, pero reconoce la tentación. Que muchas veces pensamos con esto de la pornografía que solamente le soy infiel a mi esposa cuando estoy con otra mujer. Pero dice Jesús en el Evangelio, ya no es suficiente con ser infiel, le dice, solo con desear otra mujer ya está siendo infiel. Antes se dijo, si te acuestas con otra mujer, reo de muerte. Hoy yo les digo, quien desea
impuramente a otra mujer, ya tiene delito, ya es reo de muerte, ya es pecado, mata nuestra alma. Tengamos cuidado con esto de la pornografía, que hoy día con las redes, con tantas aplicaciones que hay, con el acceso tan fácil que hay, podemos caer y es algo que nos esclaviza de una manera tan tremenda. Tengamos mucho cuidado con esto. Tercero, pida la ayuda de Dios. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Acércate a Dios, no estás solo, el Señor está contigo. Salmo 50:15 nos dice, llámame cuando estés angustiado y yo te libraré y tú me honrarás. El Señor te está diciendo, oye, si necesitas de mi ayuda, llámame. Aquí estoy para ayudarte. Sé que en ese momento pide la ayuda de Dios. Cuarto, enfoque su atención en otra cosa. La batalla contra el pecado se pierde o se gana en la mente, donde yo les dije que inicia aquí en la mente, y aquí podemos vencer desde el inicio. Lo que capte su atención lo hará cautivo. Así que hay que tener cuidado con qué es lo que está captando nuestra atención y enfocarnos en otra cosa. Cuanto más se concentren, yo no quiero hacer esto, no quiero decir mentiras, no quiero decir mentiras, usted más está enfocando en decir mentiras. Más fuertemente será atraído a esa red. Por eso debe ignorar la tentación. Eso es mucho más eficaz que estar luchando contra ella. Una vez que su mente está en otra cosa, la tentación pierde poder. ¿Y en qué más puede utilizar su mente? Estoy mostrando un camino. Enfóquese en las cosas de Dios, en su palabra, en lecturas constructivas, santas, tanta lectura espiritual que hay. Empiece a crecer espiritualmente y empiece a cambiar la manera de pensar, a dejar de enfocarse en lo que se enfocaba antes para tener un nuevo enfoque en su vida. Salmo 119:37 nos dice, aparta de mi vida las cosas vanas y dame vida conforme a tu palabra. Eso es lo que debemos pedirle al Señor. Danos vida, Señor, conforme a tu palabra. El primer paso de la tentación es cautivar su atención. Lo que capta su atención estimula sus emociones y entonces sus emociones activan su comportamiento y usted pone en acción lo que sintió. Así que por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que capta nuestra atención, en qué nos estamos enfocando. Y si es algo que nos lleva hacia el mal, debemos apartarlo, quitar nuestro enfoque de eso y ponerlo en las cosas de Dios. Filipenses 4:8-9. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Háganlo así y el Dios de la paz estará con ustedes. Qué hermoso. Miren, en qué es lo que debemos pensar para quitar nuestra atención de lo que nos hace mal y empezar a pensar esto que es lo que Dios quiere para nosotros. Quinto, comparta su lucha con un grupo de apoyo. Es importante, en eso profundizaremos un poco más en la próxima sesión, en poder buscar un grupo de apoyo. Eso se tiene en una comunidad, grupos de apoyo. En nuestra comunidad tenemos grupos de compartir, en los cuales nos damos apoyo unos a otros. Hay grupos de compartir de hombres y grupos de compartir de mujeres. Dice Eclesiastés 4:9-10, más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Si está perdiendo la batalla contra un persistente mal hábito, una adicción o una tentación constante y está atascado en el círculo vicioso de buena intención, fracaso, culpabilidad. Buena intención, fracaso, culpabilidad. Solito no va a poder mejorar. Necesita la ayuda de un grupo, de otros. Por eso los que están asistiendo al movimiento, ojalá puedan continuar y ser perseverantes en el proceso para que un día tengan el apoyo de un grupo en el que puedan continuar esto que el Señor quiere hacer con ustedes, este crecimiento.
Busquen un director espiritual que los esté confesando frecuentemente, al cual puedan acudir a pedir consejo. Apóyense en alguien. Ocultar su herida solamente le intensifica. Los problemas crecen en la oscuridad y se hacen más y más grandes, pero cuando son expuestos a la luz de la verdad se encoge. Y en estos grupos es una de las cosas que hacemos, es incentivar a los hermanos a que vivan a la luz, a que saquen sus problemas a la luz, y en la luz se encogen, ya no son tan fuertes, pero en la oscuridad crecen y nos agobian, pero una vez los sacamos a la luz delante de otros hermanos, van a disminuir y vamos a sentir que podemos con ellos, que vamos a poder vencer. Sexto, reconozca su vulnerabilidad, reconozca que usted es débil, que usted no puede solo. Mire lo que dice Santiago 4, 6, 7. Pero Dios nos ayuda más con su bondad. Pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Hermanos, para reconocer nuestra vulnerabilidad debemos ser humildes. No podemos reconocer nuestra vulnerabilidad si no somos humildes. Porque un orgulloso está bien, no necesita ayuda. Yo no necesito de nadie. Y realmente nos damos cuenta cuando estamos en la inmunda y que ya no podemos solos, lo único que necesitamos es a Dios y a sus hijos. Necesitamos una comunidad que nos rodee, que nos apoye, que nos ayude, que ore por nosotros. La razón por la que escondemos muchas veces los defectos es que somos orgullosos. Nunca, hermano, baje la guardia. Ni piense que usted está fuera del alcance de la tentación, porque el enemigo siempre va a estar tentándolo. Recuerde siempre que es más fácil mantenerse alejado de la tentación que luego salir de ella. Era más fácil haberle dicho que no a esa mujer, que ya una vez involucrado con ella, se quiera salir de ahí. He encontrado en este trabajo con los matrimonios problemas tremendos. Ya después de que él quiere salirse, la otra persona no lo deja y lo empieza a amenazar y lo empieza a extorsionar, diciéndole que le va a contar a su esposa y que va a dañar el hogar. Sí, luego de consumir droga, va a ser más difícil salir de ella. Hubiera sido más fácil decir no al principio que luego, metido dentro de un problema de eso, salirse de eso. Y con esto, cualquier vicio, cualquier situación de tentación en la que usted caiga, es mucho más difícil salir de ella. Por eso es importante reconocer que somos débiles y parar antes, mantenernos alejados de la tentación, porque luego va a ser muy difícil salir de ella. Y por último, resista al enemigo, hermano. El enemigo no tiene poder sobre usted, más que el que usted le dé. Dice Santiago 4:7, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Tenemos que tomarnos esa palabra, de resistir al demonio, y él va a salir huyendo de nuestra presencia. Si usted es una persona espiritual que proclama la palabra de Dios, el demonio va a tenerle miedo, porque no quiere que proclamen y que reprenda a usted con palabra de Dios. Porque esta lucha es una lucha espiritual y hay que combatirla espiritualmente. Miren lo que nos dice Efesios 6, 10, 12. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando y autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Efesios 6, 10, 12. Dice San Pablo que nos rodea un mundo de tinieblas. Tal vez no podemos verlo, aunque ya se está percibiendo físicamente tanta tiniebla y tanta cosa difícil y adversa. Ahora con todo esto que se está viniendo de ideología de género, de esta Agenda 2030, lo que trae es nada bueno, hermanos. Tenemos que luchar espiritualmente y combatir espiritualmente, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra huestes espirituales que hay que vencer espiritualmente, y tenemos que hacerlo. Estamos llamados a hacerlo, espiritualmente vencer,
que el Señor nos ha llamado a vencer y ya nos ganó esa victoria, esa batalla está ganada. Efesios 6:13 nos dice, por eso tomen la armadura, ahí nos habla de una armadura que está en Efesios 6, que Dios les ha dado para que puedan resistir el día malo y después de haberse preparado mantenerse firmes. Manténganse firmes y solo lo pueden hacer tomando estas armas. Los que estén con nosotros en el retiro próximo que tendremos finalizando este semestre van a recibir un folleto con unas oraciones dentro de los cuales está la armadura de Dios. Vamos a comprometernos a librar la batalla contra el demonio y eso lo hacemos espiritualmente. Pero, hermanos, ser como Cristo requiere tiempo. Nos dice Filipenses 1:6, estoy seguro de que Dios, que comenzó tan buena obra dentro de ustedes, les seguirá ayudando a crecer en su gracia hasta que su labor dentro de ustedes sea finalmente acabada en ese día cuando Cristo regrese. Mientras que a nosotros nos preocupa qué tan rápido crecemos, a Dios le interesa qué tan fuerte crecemos. Dios ve nuestras vidas desde y para la eternidad y por esa razón nunca tiene prisa. Vivimos en un mundo que tiene prisa, pero Dios no tiene prisa. Ser semejante a Cristo es eventualmente su destino, pero la jornada durará toda la vida. Tenemos tiempo porque usted todavía respira, pero no hay atajos hacia la madurez espiritual. Requiere tiempo y Dios se va a tomar tiempo con usted. El tema es que usted decida por Dios, decida por hacer las cosas que Dios tiene preparadas para usted. Así que vamos a tener unos apuntes aquí por medio de los cuales vamos a saber qué hacer en esos momentos. O más bien, la razón por la cual esto requiere tanto tiempo. Nos dice Eclesiastés 3:1-8, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. ¿Por qué toma tanto tiempo ser como Cristo? Que somos lentos en aprender. Somos muy lentos en aprender. Pero hay que desaprender algunas cosas. Tanto tiempo llevamos viviendo en el mundo que se nos pegan cosas que tenemos que ir soltando, que ir desaprendiendo. Pero también debemos reconocer, como hablamos ahorita humildemente, la verdad acerca de nosotros mismos para poder cambiar esto. Cuarto, el crecimiento es a menudo doloroso y atemorizante, por eso nos toma tiempo. A veces nos da temor a este crecer y a este cambiar para Cristo. Y toma tiempo porque los hábitos requieren tiempo para desarrollarse. Y por esta razón toma tanto tiempo ser como Cristo. Así que tengamos paciencia con nosotros mismos, porque como les decía ahorita, no hay prisa. Como decimos nosotros aquí, no hay afán, no tenemos afán. En un mundo donde la prisa, donde en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, en donde todos andamos sin tiempo, normalmente, como les digo, yo trabajo con gente y hago procesos de evangelización que lleven a las personas a un encuentro con Dios y a un compromiso con Dios. Y normalmente la gente no se compromete con Dios porque no tiene tiempo, porque hay prisa, porque no tengo tiempo, no, es que yo, ¿a qué horas? Y cuando no tengas tiempo y llegues delante de la presencia de Dios y tengas que darle cuentas a Dios, le vas a decir que no tuviste tiempo para Él, para prepararte para el cielo. Y en el momento entonces te van a decir, no, pues aquí no está escrito su nombre. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué te va a servir haber mal gastado el tiempo aquí en la tierra si no te ocupaste de lo verdaderamente importante? Vamos a ver algunas maneras de cooperar con Dios durante el proceso. Como toma tiempo, pues vamos a ver ese tiempo en que debemos invertirlo. Primero, cree que Dios está trabajando en tu vida aun cuando tú no lo sientas. No lo estás viendo. Que pase como esto. Miren este ejemplo hermoso. Si ven esa roca que está ahí, ese hoyo que está abierto, lo abrió una gota de agua. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia.
que tu fe en Dios sea como una gota de agua que esté persistiendo y que mueva montañas, que rompa rocas por tu constancia, porque a pesar de las circunstancias siempre está ahí. Porque Dios, así tú no lo veas, está actuando en tu vida. Y así como una gota de agua en una roca, Dios está actuando en tu vida y está haciendo lo que tiene que hacer, así tú no lo veas. Pero con el tiempo lo vas a ver, como en una roca de esta se manifiesta la acción del agua, de una gota de agua. Con el tiempo en tu vida se va a notar esa acción de Dios con el tiempo. Otro consejo, mantén un cuaderno o un diario con las lecciones aprendidas. En eso debes utilizar el tiempo mientras pasa. Dios está obrando en ti. No te estoy pidiendo que hagas un diario de eventos, sino que tengas un registro de lo que estás aprendiendo. Usualmente le pido a la gente que en los cursos que hagan tomen notas, pero son notas que les sirvan no para dejarlas ahí escritas, sino para ponerlas en práctica, para recordar, para saber qué ha hecho Dios en su vida, en su matrimonio. La razón por la que tenemos que pasar por la misma lección muchas veces es porque olvidamos las cosas, porque nunca tomamos nota. Entonces, otra vez pasamos por la misma circunstancia difícil, porque si Dios, hasta que no pasemos la lección, pues va a seguir permitiendo que pasen cosas en nuestra vida. Y es importante repasar ese diario espiritual regularmente. Eso lo va a evitar mucho dolor y sufrimiento innecesario. Hebreos 2.1 nos dice, por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Tercero, oye, ten paciencia con Dios y contigo mismo. Es que recordar que Dios nunca tiene prisa, pero siempre llega a tiempo. Contrario a los títulos de los libros más populares, no hay pasos fáciles a la madurez o secretos de santidad instantánea. Dios toma su tiempo contigo. Porque así como para hacer un hongo, Dios lo puede hacer de la noche a la mañana, pero Dios cuando quiere hacer un roble gigante puede tardarse cientos de años. ¿Tú qué quieres ser, un hongo o un roble gigante fuerte? Así que ten paciencia. Dios está obrando en ti y tú también debes tener paciencia contigo mismo. Santiago 1.4 nos dice, no traten de salirse de nada prematuramente, sino que dejen que haga su obra para que maduren y lleguen a estar bien desarrollados. Dios tiene algo para ti. Ten paciencia y espera en Dios, que Dios obrará en tu vida. Cuarto, no te desanimes, no te desanimes. Por eso es importante tener un grupo de apoyo, porque se dan ánimo unos a otros y se recuerdan que Dios está allí. Recuerda tú cuánto has progresado. No solo cuánto te falta, a veces nos enfocamos mucho, que me hace falta tanto, pero Dios ya ha ido avanzando en ti. Tal vez en este momento no estés en el lugar donde quieres estar, pero tampoco estás donde empezaste. Así que ten paciencia contigo mismo. Solían algunas personas colgarse este botoncito con estas iniciales y quieren decir, por favor, ten paciencia. Dios no ha terminado conmigo todavía. Es un camino. Tal vez todavía no somos perfectos, pero estamos caminando hacia la perfección de Cristo. Queremos alcanzar la estatura de Cristo y vamos caminando hacia allá. Ese camino se llama el camino de conversión que nos lleva a la santificación. Y Dios quiere hacerlo en nosotros. Y por último, quinto, haz tu parte lo mejor que puedas. Haz tu parte lo mejor que puedas. Hace poco escuché al padre Loring decir esto y lo puse en la enseñanza. Dios hace casi todo y tú haces casi nada. Pero Dios no puede hacer su casi todo si tú no haces tu casi nada. Dios pone casi todo para esta obra y tú no tienes que poner casi nada. Pero no, Dios no puede poner su casi todo si tú no pones tu casi nada. Tú debes hacer tu parte y Dios hará la suya. Pero tú tienes que hacer tu parte para que Él pueda hacer la suya. Como nos decía el padre Rubio, debemos hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace.
seguirlo a Él y hacer lo que Él quiere y querer lo que Él hace para poder ser como Cristo. Mis hermanos, vamos a terminar con una pequeña oración para poder pedirle a Dios que toda esta enseñanza quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón, y por medio de todas estas herramientas podamos ser como Cristo, podamos alcanzar la estatura de Cristo. Este segundo propósito que hemos contemplado hoy. Amado Dios, yo te encomiendo a cada una de las personas que está viendo este video. Quiero pedirte, Señor Dios, que queden grabadas en su mente y en su corazón estas palabras, para que sean efectivas, Señor, y para que puedan, Santísimo Dios, crear un impacto en su vida y puedan transformar sus corazones, para que ellos tomen este propósito personalmente y puedan ponerlo por práctica, que quieran ser como tú y por medio de tu Espíritu Santo puedas tú obrar en ellos para que este propósito se cumpla en sus vidas, Señor. Que ellos puedan ser como tú en este camino hacia la santidad. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, con la fuerza y el poder de tu Espíritu y la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Amén. Les pongo para terminar el taller, para que lo contemplen en casa. Primero, ¿en qué área de mi vida necesito pedir por el poder del Espíritu Santo para ser hoy semejante a Cristo? ¿En qué área de tu vida necesitas pedir más poder del Espíritu para que puedas ser semejante a Cristo? Segundo, ¿en qué área de mi vida necesito dejar de pensar a mi manera y empezar a pensar como Dios piensa? Tercero, ¿en qué problema en mi vida me ha causado mayor crecimiento? ¿Qué problema de tu vida te ha causado el mayor crecimiento? Cuarto, ¿qué cualidad de Cristo puedo desarrollar al derrotar la tentación más común que enfrento? Y quinto, ¿qué área de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente y persistente? ¿En qué área de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente y persistente? Dios los bendiga, mis hermanos, trabajen este taller a partir de la enseñanza y que puedan cumplir este segundo propósito en sus vidas. Dios los bendiga.